Bien, empezamos. ¿Sí? Vamos a ver patrón BAT, patrón murciélago. ¿Sí? Vamos a poner primero las condiciones que debe cumplir ese patrón, ¿sí? Tal cual como hicimos la otra vez, y después pasamos bien al ejemplo práctico, digamos. ¿Sí? Primero vemos la teoría, ¿sí? Que es algo bastante importante para trabajar los patrones. ¿Sí? Entonces, patrón BAT es el patrón murciélago. ¿Sí? Se parece al que vimos la otra clase, al Garley, ¿sí? Pero voy a explicar ahora cuáles son las diferencias después. ¿Sí? Es una sola diferencia que tiene. Bien, arrancamos. AB, ¿sí? Recordábamos lo que era. Uy, esto. Entonces, AB debe corregir entre el 38.2 a el 50% de Fibonacci de XA. ¿Sí? Esa es la primera medida que tiene que cumplir este patrón. ¿Sí? AB debe corregir entre el 38 al 50% de XA. ¿Sí? Esa es la primera. Después, BC, si esta por lo general siempre es igual, ¿sí? Debe corregir entre 38.2 a 88.6 de Fibonacci de AB. ¿Sí? Segunda condición para saber el siguiente. Bien, seguimos. Ya ahí tendríamos la zona B definida. Vamos por la zona C. CD, vamos a poner ahí, debe proyectar entre 161.8 a 261.8 de Fibonacci. ¿Sí? Ya este cambió ahora de BC. ¿Sí? Ya acá hay otra diferencia. Y por último nos quedaría sacar nuestra zona D. Voy a poner un poquito más abajo. ¿Sí? Nuestra zona D. No, todavía no. Bien, entonces nuestra zona D debe terminar en el 88.6 de XA. ¿Sí? Ahí, acá me faltó algo. Bien, acá era CD, perdón. Me faltó poner esto. No, este es solo de. Ahí está. Debe terminar en el 88.6 de Fibonacci. Sí, estas son las condiciones que se tendría que cumplir para que sea el patrón BAT, ¿sí? El ideal. ¿Sí? Como vimos la otra vez que estaba el ideal y el negociable. ¿Sí? Este es el ideal, el BAT ideal, y el otro se llama BAT alternativo. ¿Sí? Ahora estamos viendo el ideal. Voy a ponerlo acá para que no quede en duda que este sea el ideal. Ahí estamos. BAT ideal. Y me faltó una más que se agrega otra más. Es difícil, es un poquito más difícil de encontrarlo capaz este. ¿Sí? Ya que es más tendencial este. CD debe proyectar
Este tiene un poquito más de confirmaciones. Detectar el 127% de AB. Estas son las condiciones, entonces, que debe cumplir el patrón BAT ideal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo sería. Tenemos un impulso. ¿Sí? Vamos a mostrarlo primero en modo alcista y después lo ponemos en modo bajista. ¿Sí? Tenemos un impulso. ¿Sí? Acá tendríamos X. X. Y acá tendríamos A. ¿Sí? Igual que como vimos la otra vez. Ahora, ¿qué nos dice? Que AB, para saber dónde va B, tiene que corregir entre el 38.2 al 50%. ¿Sí? Entonces, trazamos. ¿Sí? Y este es el Fibonacci que tendríamos que tener hoy. ¿Sí? Se agrega el 0,23, 0,38, 1,61 y 1,12. ¿Sí? Por ahora se agregan esos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que tiene que tener su corrección entre el 0,50, ¿sí? y el 38.2 de Fibonacci. ¿Sí? Sabemos que en esa zona el mercado tiene que retroceder para que sea un patrón BAT. ¿Sí? Si baja más, sería un patrón Gartley. ¿Sí? Ahí está una de sus diferencias. Entonces, supongamos que el mercado llega a nuestro 50% que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos el B, ya tendríamos el punto B. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice? Para sacar C, debe corregir entre el 38.2 a 88.6. Trazamos Fibonacci de AB, como dice acá, y dice que debe corregir de entre el 38 al 82. ¿Sí? Tenemos una zona bien amplia acá. Toda esta zona para que el precio haga su retroceso. Vamos a poner que lo haga en el 61.8. Ahí. ¿Sí? Supongamos que el precio hace su retroceso. ¿Sí? Tiene toda esa zona para hacerlo. ¿Sí? Y ya acá tendríamos nuestra zona C. Entonces ya tenemos nuestra zona C. ¿Qué nos faltaría? Determinar la zona D. ¿Sí? La zona D para el patrón BAT, ¿sí? Ideal, ¿sí? Tiene que ser en el 88.6 de Fibonacci. ¿Sí? Exactamente. Tiene que ser en esta zona. En esa zona es donde el mercado tiene que hacer el retroceso para que sea un patrón BAT ideal. ¿Sí? Patrón BAT ideal tiene que ser en el 88.6 de Fibonacci. Entonces, y vamos a sacar las correcciones que dice. Dice CD. Este era para sacar, perdón. La confirmación es de AB, ¿sí? Desde A a B, tiene que dar en el 127. No, entre el 161.8 y el 200, que no lo tengo yo. 261.8. Lo agregamos ahora. Que ese no lo tengo. Ahí está. Este también se agrega hoy. Ahí. Dentro de esta zona, y ahora van a entender por qué es tan amplia la zona, ¿sí? Se tendría que dar el patrón BAT. Entonces, nosotros dentro de esa zona teníamos justo la confluencia, nos da que está en esta zonita. Y entonces eliminamos el recuadro, ¿sí? Que es el 88.6, y esta sería nuestra zona D. Y ahí nos quedaría un patrón BAT ideal. ¿Sí? Y para saber cuál es el stop loss, ¿sí? De este par, se toma
Acá lo tenía escrito. A ver, o escribí uno de más. Creo que este no va. CD. Sí, este no va. Este lo eliminamos. Este otro. Estas son las condiciones, ¿sí? Que tiene el patrón BAT. Entonces, volvemos acá. Hacemos el recuadrito que hicimos la otra vez. Ponemos la línea puntiaguda para que nos quede bien guardadito. Tenemos de acá, sabemos que tenemos, ¿hasta qué zona tendría que llegar? Hasta el 38.2 al 50. ¿Sí? 50% de retroceso. Esa es la primera zona. Segunda zona, para sacar C, ¿sí? Tiene que estar, acá tenemos una zona un poco más amplia. ¿Sí? Tenemos desde el 38.2 al 88.6%, obviamente, de Fibonacci. Ahora tenemos de B a D entre 161.8 a 261.8, ¿no? Y que después les voy a explicar por qué es tan grande, es amplia, o lo van a entender cuando veamos el otro patrón, ¿sí? Que es el patrón BAT alternativo. Por ciento. Y para que se cumpla perfectamente nuestro patrón, dice que XA tiene que finalizar en el 88.6 de Fibonacci. En el 88.6%. ¿Sí? ¿Cómo sería un ejemplo? Ahora bien hecho sería X A retrocede al 50 aproximadamente, vamos a hacerlo aproximadamente, tiene su retroceso y acá tiene que finalizar en el 88.6. Así sería el patrón BAT ideal alcista, ¿sí? Para buscar compras. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle acá, patrón BAT alcista. ¿Quedó alguna duda sobre este tipo de patrón? Hola, Pablo. Me gustó mucho. A ver, ¿quiénes son los? ¿Quién es? No sé si está conectado, pero Cian vi tus análisis, me gustó también. Nando. ¿Quién es Nando? Si está conectado acá. No sé quién es. Bien. Ese sería el patrón BAT alcista. ¿Sí? Si tienen alguna duda, algo, lo pueden preguntar. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? Si no hay dudas, pasamos al patrón BAT bajista. Sí, sí, después la clase bien termina, ¿sí? Tarda unos minutitos en subirse a internet, pero queda totalmente grabada. Sí, sí, queda grabada. Sí. Bien, si no hay dudas, es de cambio, ¿sí? Por lo general los patrones armónicos son de cambio de tendencia, ¿sí? Por lo generales. Bien, pasamos al patrón BAT bajista. Entonces, tenemos un impulso, ahí cambiamos de línea, X, tenemos A, ¿sí? A.
Bien. Tenemos un impulso que decía que tenía que llegar el retroceso, ¿sí? Para sacar B entre el 38.2 al 50%. ¿Qué hacíamos? Sacábamos Fibonacci, trazábamos de X a A. Del 38 al 50. Ahora vamos a hacer el ejemplo del 38, ¿sí? Entonces, el mercado llegó a nuestro 38, ¿sí? Eliminamos este cuadrado, así no nos equivocamos. Ahí tenemos ya el retroceso de B, ¿sí? Por eso es medio difícil verlo, este tipo de patrón, ¿sí? Porque su retroceso tiene que ser muy corto, ¿sí? Entonces, perdón, para no apurarme. Para sacar el retroceso de C, teníamos que trazar Fibonacci de A a B, ¿sí? Y teníamos una zona bastante amplia que era del 38.2 al 88.6. ¿Sí? Que en realidad es, mientras no rompa el último mínimo, no pasa nada. ¿Sí? Vamos a hacer lo que tenga hasta el último, que era hasta el 88.6. Vamos a hacerlo cortito. Ahí. ¿Sí? Para que no se haga tan grande. Más o menos. Ahí. Tenemos la zona C. Una vez que tenemos todo esto, ahí ya podemos proyectar, ¿sí? Nuestro patrón BAT. ¿Qué teníamos que hacer? Trazamos Fibonacci de X a A, ¿sí? Y el patrón dice que debe culminar en el 88.6 de Fibonacci. ¿Dónde está? Acá, ¿sí? Y para tener confluencia teníamos que trazar, ¿sí? De B a C, y dice que tiene que estar dentro del 161.8 a 261.8. Trazamos de B a C. Claro, como es un retroceso muy cortito que dice, no va a llegar, ¿sí? No tendríamos la confluencia en este caso, ¿sí? Porque fue un retroceso muy cortito. Y tendría que llegar hasta esta zona aproximadamente. Esta es la zona D, hasta el 88.6 de Fibonacci. ¿Sí? Este es el patrón BAT ideal, ¿sí? Bajista. Entonces, vamos todos juntos. ¿Sí? Esto es práctica, práctica y práctica. Tenemos de B a C, ¿sí? Que dice que tiene que llegar dentro del 38. Lo voy a aclarar. Dentro del 38 al 50%. ¿Sí? Esa es la primera condición. Ahí. Desde A a C, ¿sí? Tiene que cumplir con del 38 al 88.6. Mientras no rompa igual el mínimo, no pasa nada. ¿Sí? De B a D tiene que cumplir dentro del 161.8 al 261.8 de Fibonacci. Y por último, ¿sí? De XD tiene que ser el 88.6% de Fibonacci, ¿sí? Para que sea el BAT perfecto bajista, ¿sí? Esas son las condiciones que debe cumplir, ¿sí? Para que sea un BAT. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Creo, a ver, yo había encontrado un ejemplo, que es este, ¿sí? Les muestro un ejemplo de cómo sería. Es difícil encontrarlo. Nosotros tenemos este patrón, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Trazábamos Fibonacci y el mercado tenía que hacer un retroceso dentro del 38 al 50. Bien, ¿cumplió? Sí, cumplió. ¿Sí? Entonces trazamos. Tenemos X. Mínimo como mínimo para utilizar
armónicos recomiendo temporalidades de 15 minutos. ¿Sí? Yo por lo general no utilizo patrones, ¿sí? Pero una vez que termine de dar el curso, ¿sí? Usaré, si, con mi análisis, trataré de buscar una confluencia más con algún patrón, ¿sí? Pero prefiero primero que ustedes sepan todos los patrones, así cuando mando no sea chino, ¿sí? Prefiero explicarlo, ya que queden claros todos los patrones, ¿sí? Cuando mande es un patrón este, todos sepan de qué estoy hablando. Patrón B. Tenemos zona B, perdón. Entonces, siguiente, este es el más fácil. Sacar esta zona es la más fácil. Del 38.2 al 88.6 o que nos rompa nuestro máximo. En esta zona el mercado tendría que haber hecho retroceso, bien, cumplió. ¿Sí? Tendríamos nuestra zona C. Acá. Y ahora, ¿qué teníamos que hacer? Era trazar de B a C, a ver si estaban dentro del 161. Justo, miren, entrada al PIB, para que vean eso. Dentro del 161 y el 261, toda esa zona. Y de X a A tenía que dar justo el 88.6 de Fibonacci. En este caso no lo dio igual. No lo dio por poquito. ¿Sí? Porque estaría acá, habría estado el 88.6. ¿Sí? Pero por eso, no encontré un ejemplo claro, pero les quería mostrar uno, ¿sí? Que se entienda. ¿Sí? Esa habría sido la zonita. Ideal habría sido que llegue hasta acá. ¿Sí? Pero quiero que el ejemplo quede más o menos claro. De C a D es la operativa. La operativa es de D al que sigue, ¿sí? Hacia arriba, digamos. ¿Sí? Acá este es el ejemplo que encontré. ¿Sí? Por lo general, tengan en cuenta, siempre que se hablan de un patrón BAT y un patrón, ¿sí? El patrón BAT es como una M que forma el precio. ¿Sí? Una M o una W. ¿Sí? ¿No vieron? Está la M bastante perfecta. ¿Sí? Cuando es un patrón BAT, usted tiene que identificar una M. Entonces, cerramos esto. Ahí les digo eso, ¿eh? Por de- la teoría dice que el stop loss tiene que estar por debajo de nuestra zona. ¿Sí? Por debajo del mínimo, por ejemplo, en esta zona tendría que estar el stop loss. ¿Sí? Pero si nosotros sabemos qué es un bloque de órdenes o lo siguiente, podemos identificar y capaz nuestro stop loss esté en esta zona. ¿Sí? Una zona más corta. ¿Sí? Según los conceptos que nosotros sepamos. Entonces trazábamos X, A, C y D. ¿Sí? Y ahí nos quedaría el patrón BAT. ¿Sí? Esa es la zona. Este es el que pude encontrar y después había encontrado uno acá en vivo, cuando estaba buscando este. En el índice de volatilidad 100. Mira, todavía no se sabe, ¿no? Pero tenemos. ¿Cumple la primera condición? Sí, la cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace el retroceso en el 0,50. Entonces, tenemos X, es todo nuestro impulso. Ejemplo en vivo. X, arriba tenemos A. A, acá abajo teníamos B. Y a escribir todas las letras ya, así ya las tengo. Acá tenemos C. Y acá abajo, bueno, tendríamos D. Entonces, cumplió lo más importante del BAT, lo cumplió. ¿Sí? Que sea hasta esta zona.
Acá me generó el retroceso. ¿Sí? ¿Y qué dice el mercado? Que tiene que llegar al 88.6 de X a A. Justo en esta zona. Ahora, tenemos esa zona, ¿no? ¿Qué más decía? ¿Sí? Para buscar la confluencia. De B a C tenía que estar, que acá no creo que llegue, al 261.8, no. Pero si pasamos desde acá abajo, acá, puede ser, ¿no? Al PIB. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta cómo trazamos Fibonacci y cómo le vamos buscando la vuelta uno mismo. ¿Sí? Porque nosotros acá tendríamos la confluencia. ¿Sí? ¿Cumple? Sí, cumple con lo que dice. Cumple todas las condiciones para que sea un patrón BAT. Y esta sería nuestra zona T. Sí, entonces, siguiendo las condiciones del patrón BAT, esto lo que tendría que hacer es irse para arriba, ¿no? Y a ver si tenemos una confluencia que quiero ver. Hasta esta zona puede bajar. Toda esa zona podría reaccionar el precio. Entonces ahí tendríamos el patrón BAT. Voy a eliminar esto y que les quede, les mando la captura ya, ¿sí? Para que les quede cómo sería un ejemplo, ¿sí? Y les quede grabado. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre el patrón BAT? Ahora lo dibujo bien, ¿eh? Elimino esta de acá y ya queda. X, A, B y D, que para mí podría llegar tranquilamente hasta esta zona. Sí, pero hasta ahí diría el mercado. Acá tenía la confluencia. Sí, ese sería, en ese ejemplo, si cumple en el segundo punto. Sí, en este sí lo cumple. Sí, pero tranquilamente podría llegar hasta esta zona. Sí, a la última línea que mandé. Los voy a mandar al chat, copiar y se los mando. Y les mando este ejemplo también, ¿sí? Para que tengan dos ejemplos de BAT. Listo. Bien, ese sería el patrón BAT ideal. ¿Sí? Si tienen dudas, aprovechen para sacar. Voy a explicar qué diferencias hay con el Gartner, ¿sí? Por las dudas que alguno tenga la duda. ¿Qué diferencias hay con el Gartner? ¿Sí? Diferencias. Si pasa el 50%, ¿sí? Acá está la diferencia. Si pasa el 50%, digamos que si llega al 61.8, ¿no? Para que quede claro. Si pasa el 50% es Gartley, ¿sí? Porque ya se nos cambia el patrón. Y la siguiente diferencia, vamos a poner que sea ese y después en el otro se los explico. Sí, esa es la diferencia primordial, que está en el número de Fibonacci. ¿Sí? Si pasa el 50% de XA, se convierte en Gartley. Si es del 50 para arriba, se convierte en BAT. ¿Sí? No se las voy a complicar. Esa es la diferencia que tenemos con el patrón Gartley. Y Fibonacci era de esta manera. Bien, nos queda ver el BAT alternativo, ¿sí? Que es
Ese sí no pude encontrar ningún ejemplo, les voy a avisar ahora, ¿sí? Porque no pude encontrar ningún ejemplo. Vamos a ver si lo vamos a encontrar acá en vivo y si no me queda como tarea y pasárselos. Por lo general sí, siempre hay un patrón formándose, ¿sí? Y hay patrones dentro de otros patrones. Tipo, este es uno grande y seguramente si hacemos un poquito de zoom haya otro patrón. Sí, así continuamente. Siempre hay patrones. Este es un patrón. Sí, pero vamos de a poquito, así los van identificando. Con la práctica, una vez que ustedes los identifican, ya después a la vista es más fácil. Sí, lo malo que lo que no me gusta es que puede ser que respete y suba, sí, que de acá suba, pero tenemos que entender que viene de una caída muy fuerte, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, toda la caída que tenemos. ¿Sí? Y esto no es un cambio de tendencia, ¿eh? Sí, que esto todo lo ven como cambio de tendencia, esto no es un cambio de tendencia, esto es un retroceso de todo lo que hizo el precio, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Si alguno dice que es un cambio de tendencia, no. ¿Sí? Podría ser un cambio de tendencia si me rompe esta zona, ni tampoco, seguiría siendo retroceso todavía, ¿sí? Entonces tener en cuenta con eso, ¿sí? Eso sería el patrón BAT. Bien, para explicar el patrón BAT alternativo, voy a cortar el zoom para que no se nos corte, ¿sí? Porque nos quedan 2 minutos. Y mando el link de nuevo y vemos el patrón BAT eh, que nos queda alternativo. Así que va a ser un poquito más complejo capaz, ¿sí? Pero van a entender otra cosa también, ¿sí? Entonces, dejo de grabar, ¿sí? Y corto y mando el zoom de nuevo, ¿sí? Ahí mando el link y seguimos con la siguiente parte, ¿eh? Atentos. Bien, patrón BAT alternativo. Vamos a ver los parámetros que tenemos que tener para que sea un patrón BAT alternativo. Cambia por lo general solo una condición, ¿sí? De A a B. Esa es la única condición que cambia, pero lo escribimos completo, así no quedan dudas. Debe corregir, perdón. Y acá es donde viene la diferencia. Sí, vamos a esperar que se unan estas dos, que acá viene la parte más importante. Bien, entonces, el patrón BAT alternativo, ¿sí? La diferencia que tiene es que de A a B debe corregir como máximo en el 38,2 de Fibonacci, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene, una de las diferencias que tiene con el ideal, ¿sí? Debe corregir como el máximo en el 38,2%, ¿sí? Después el otro punto es igual, ¿sí? Que el anterior, ¿sí? Que de BC, perdón, debe corregir entre el 38,2 a 88,6. ¿Sí? Ese punto sigue igual. De BC no, perdón, de AB. Por lo general siempre va a tratar de corregir en el 78,6. Y ese es su favorito. El que corrige casi siempre es en el 78,6. Eh, y acá viene la segunda diferencia. D, ¿sí? Y acá viene lo importante. Debe corregir en el 111, no sé cómo es exactamente. 1,13 de Fibonacci, ahí está. DXA. ¿Sí? Ahí es donde está la diferencia del patrón
BAT ideal y BAT alternativo, ¿sí? En estos dos puntos. Y el otro es igual al que vimos. Sí, corregir y reaccionar, sí. Y la última condición era, ¿sí? CD debe proyectar o corregir, ¿sí? Entre el 161.8 a 261.8 de Fibonacci. De BC. ¿Sí? Bien, ¿dónde está la diferencia del BAT alternativo? ¿Sí? En estos dos puntos. En este y en este. ¿Sí? En esos dos puntos es donde está la diferencia con el BAT ideal. ¿Sí? Pasamos al ejemplo. Tenemos un impulso XA, ya arrancamos. X, justo ahí voy a tocar. Mira que había una oportunidad. Bueno, voy a dejarlo ahora. X y arriba tenemos A. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la condición? Que dice que como máximo debe corregir en el 38.2, como máximo. Entonces, el mercado tiene que corregir de acá para arriba. ¿Sí? Supongamos que del 38 al 23. Muy rara vez va a corregir antes. ¿Sí? Supongamos que llega al 23. Esto es lo que busca el mercado. Ahora, cuando el mercado me genere ese retroceso, presten atención, ¿eh? Lo que va a hacer, ¿sí? Nos genera el retroceso, vamos bien detallado, no me voy a apurar. ¿Sí? Genera B. Y acá tendríamos D, ¿no? C, perdón. Ahora, presten atención a lo que les voy a decir. Cuando ustedes vean esto, ¿sí? Estoy grabando, ¿no? Sí. Cuando ustedes vean esto, no busquen el 88.6 ni ninguna de estas zonas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el mercado y más cuando es tendencial en estos casos? La gente, ¿sí? Por lo general va a comprar en esta zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue de ahí donde impulsó, supongamos, el precio, ¿no? Que ahí está su soporte. ¿Sí? Pero ¿qué va a hacer el mercado? ¿Sí? El mercado va a ir a sacar todos esos stop loss. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esto que tiene una reacción, ¿sí? Todo lo que quedó acá, todo esto es liquidez. Todo esto el mercado lo tiene que recoger. ¿Sí? Entonces, el mercado cuando vea eso, ustedes vean eso, ustedes no compren en estas zonas, ¿sí? En la zona más baja, ¿sí? Eviten esa parte. ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes, que acá lo dice el patrón este, tienen que trazar de X a A y tomar el 1.12. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden comprar. ¿Sí? Eso es lo que dice este patrón PAT. ¿Sí? Y de ahí el mercado empieza a subir. ¿Sí? Esa sería nuestra zona D. ¿Sí? Sí, los vacíos de liquidez los tiene que rellenar siempre. Entonces, ese sería el patrón BAT alternativo. ¿Sí? ¿Es muy difícil verlo? Sí, pero es así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? De X a B, el lineito puntiaguda, como lo tengo dibujado yo en mi librito. ¿Sí? Como máximo 38.2 de Fibonacci. Esta parte sigue igual que la anterior.
Acá teníamos del 38.2 a 88.6. Y acá es muy difícil que se cumpla la condición de 161 a 261 porque el retroceso es muy corto. ¿Sí? Para que tengan en cuenta que no lo tracen porque el retroceso va a ser muy corto y no va a alcanzar lo suficiente para que llegue hasta nuestra zona. ¿Sí? Por eso me omití ese paso. ¿Sí? Porque es medio difícil que llegue hasta ahí. Sí, excepto que sea uno mucho más grande, sí, capaz llegue. Sí, que sea un movimiento amplio de esta manera. Sí, que tengamos el gráfico así, viéndolo así, por ejemplo. Si lo estamos viendo así, capaz sí no llega. Sí, pero en un gráfico corto no lo vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces volvemos. Ahí estamos. Bien. Y vamos a poner acá, en esta zonita, y esta zonita. Y así quedaría armado el patrón BAT. Acá tendría que ser en el 1.13%. ¿Sí? No, no entendí la última pregunta, ¿eh? X a como máximo al 38, pongamos B y hasta el 1.3. Hasta ahí. ¿Sí? Ese sería un patrón BAT alternativo alcista. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Mostró el gráfico y en el último punto más alto del precio apareció un BAT alternativo. Puede ser, ¿eh? Mm, ¿Dónde estaría? Por acá tendría que estar. Pero lo estaría rompiendo igual. Si te referís a... Ah, puede ser este. Mm, Podría ser este. X. Podría ser un BAT. Ese. Este podría ser uno. Sí, alternativo. Bueno, sigamos. ¿Sí? Ahora después de último nos ponemos a buscar bien los ejemplos. ¿Sí? Quería encontrar alguno. Es difícil encontrar este, pero sí, capaz en otro índice. En el 75 o en ese capaz está mejor. Vamos con el BAT alternativo bajista. Es lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Tenemos el impulso. Aquí tenemos X. Tenemos A. Tenemos el retroceso como máximo. Tenía que ser entre el 38%. ¿Sí? Como máximo de acá para abajo. Vamos a suponer que llega al 38.
¿sí? Y ahí ya nos generó B. C, teníamos toda la zona mientras nos rompa el máximo. ¿Qué hace B hasta? Recuerden que por lo general siempre lo va a hacer en el 76. Tendría que estar en esta zona aproximadamente. ¿Sí? Y ahí tendríamos C. C. No crash. C. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahora? Teníamos que trazar Fibonacci de X a A y tomar nuestra entrada en el 1.12. De acá a acá. ¿Sí? Acá está, no ves que son, por lo general son la W y una M. ¿Sí? Medias raras, pero lo que se busca en el patrón BAT es buscar la W o una M. ¿Sí? Con un poco de imaginación. Entonces acá tendríamos lo mismo, de X a B, máximo el 38.2. De X a A, que es lo más importante, de X a D, perdón, el 1.13, de B a C, es el más largo. ¿Sí? Siempre recuerden, de A a C, mientras no rompa A, no pasa nada. ¿Sí? O capaz rompe el 88 y llegan, no sé, al 90 o algo, pero no pasa nada. ¿Sí? Mientras que no rompa el A, no pasa nada. Y de B a D es el otro que no creo que se cumpla porque ya expliqué que la distancia está muy lejos. Este es el ejemplo que está muy lejos. Y este es el patrón BAT alternativo bajista. ¿Sí? Y la diferencia con el otro. No sé si tienen alguna duda, pregunta sobre este patrón BAT. Sí, voy a parar ya.